Qué lindo tenerte acá, Luis. Para mí también, para mí La verdad también. que es un placer. Solo 80, como diría Eddie Krila. ¿Qué cosa? Mi edad. No, 7,7 vos, que solo Yo 80. 7,7, sí, 7,7. por Ahora hace poquito, en abril. Sí, claro. Bueno, ¿cómo te sentís con 7,7? Bien, bien. Yo lo vivo bien. Por cierto, tengo conciencia de que los años pasan, de cuáles son mis posibilidades. Que son muchas. Gozo de buena salud, lo cual es lo más importante que tengo. Y estoy tratando, sí, de regalarme más tiempo para mí. Contame un poco. ¿Tiempo para qué? Tiempo para Claro. volver de tonterías tal vez, pero que uno fue postergando a través de los años. Dice, un día voy a hacer estas cosas, un día voy a ordenar la biblioteca, un día voy a... Y entonces a veces me encuentro tomando un libro y diciendo, ¿cómo no sabía, cómo no me acordaba yo que tenía esto? Muchas cosas que ocurren en la intimidad de mi casa, pero que regalarse un tiempo para uno mismo es algo que no muchas veces pudimos hacer en los años de mucha actividad. De manera Además, que estoy tratando de permitirme esas cosas. Además venís de unos años con mucho trabajo. Sí, sí, por suerte. Televisión, cine, teatro. El éxito de Parque Lezama, que fue impresionante. Sí, fue hermoso. Fue Qué linda una etapa historia. hermosa de mi vida. Fue Parque Lezama. Sí, ¿Habías sí. visto vos la obra en Estados Unidos? No, yo no. ¿O Campanella cuando hizo la adaptación? Juan la vio, Claro. sí, la vio en el año 84 y la vio en 4 oportunidades por 2 elencos distintos y él quedó prendado de ese texto. Tanto es así que lo ha dicho públicamente más de una vez, que ha influido en su manera de escribir, incluso sus guiones, esta síntesis entre lo humorístico y lo tierno, y lo intelectual, y la discusión ideológica. Cuando te dio el libro, ¿pensaste en alguna persona? Dijiste, este personaje se parece a... Sí. ¿En quién? Bueno, cuando leí la versión que hizo Campanella, ¿no? Sí. Que es la versión que hicimos nosotros. Sí, que es Yo el... leí la traducción literal que había hecho él, que me pareció bien, y después su adaptación, que sencillamente es extraordinaria. Porque desde el título, ¿no es cierto? La gente se sentía tan familiarizada con esa barranca del Parque Lezama, que se sentía ya, estaba en su casa. Sí. Primero le pedí permiso a Juan para hacer un personaje con acento. Porque él decía que era polaco, si bien había venido muy chiquito, todavía seguía teniendo acento. Y además porque me parecía que era un homenaje al Teatro Nacional. Porque la tarea de integración que hizo el sainete a principios del siglo XX, con todos los personajes que vivían en los conventillos, claro, y los autores, el tano, lo el gallego, el ruso. Y iban todos y se sentían representados. Claro. Me pareció que era una linda oportunidad de hacer un personaje así. Y sí me inspiré en un amigo polaco como Leon Schwartz. Se lo hice saber a su viuda, que me había inspirado en él. Fue un gran personaje. ¡Qué lindo! Un gran personaje. Se llamó Julio Gottlieb. Ah, claro. Que era sí, un lo conocí, extraordinario, claro. Extraordinario. Y bueno, en él me inspiré para darle vida a mi Leon Schwartz. Muy amigo de Zipe Linkowski. Sí, claro. Él y su Inucha, sí, claro, su mujer, claro, con toda una historia de vida. Ella vino a ver el espectáculo junto con Berta. Los invité a cenar y ahí les conté que yo me había inspirado en Julio. Qué bárbaro esto Sí, que me decís, claro. qué lindo además, Claro. porque es verdad, es la gente que vino de Europa
con otra filosofía de vida Claro. y realmente con querer un mundo mejor a Sí. pesar de todo lo que habían vivido, Sí, sí, o por eso, o por eso. o por eso. O por eso. Contame de Julio vivía de fiesta en fiesta. Claro, porque Festejaba la vida, Julio. bueno, la historia de él y de su mujer Sí. son impresionantes, Extraordinario. son impresionantes. ¿Qué? Decime, ¿cómo eran tus abuelos? Mis abuelos, yo conocí a 2 de mis 4 abuelos. Mis abuelos paternos no los conocí. Ellos vivían en la isla Maciel. Mi abuelo paterno era botero. Eso te iba a decir, la isla Maciel había que ir en bote. Claro, la isla Maciel es lo que está enfrente de la Boca. Y Claro. entonces había los boteros que remaban de pie y cruzaban a la gente de la isla Maciel a la Boca. ¿Sabes que así empezó Mianovich? ¿Eh? Me contaba Mónica acá en Danvers Sí. que así empezó el suegro, ¿Ah, sí? como botero, luego Y tuvo bueno. toda la flota de barcos Después, de sí. Mianovich. Progresó. Progresó. Mianovich. ¿Y? Y bueno, a mis nonos maternos sí los conocí, a mi abuela y a mi nono. Él era guinchero del ferrocarril en el Dock Sur. ¿Anarquista? No. Porque no. viste que en general todos los obreros del No. ferrocarril que llegaron eran peleadores, buscaban No, sí, ese mundo bueno. mejor. Sí, sí, desde luego. Pero en fin, es gente de trabajo y mi abuela, en la fila donde ellos vivían, la fila era una hilera de casa que estaba a la vera del Dock Sur, del dique sur, que es donde cargaban y descargaban barcos. De manera que ella con mi nono tuvieron 6 hijas mujeres a principios del siglo. 6. Repetiste la experiencia vos. Sí, pero Con dos. digo, había que arreglarse con el trabajo del ferrocarril de mi abuelo y bueno, Aneta, que así se llamaba mi nona, le daba de comer a algunos paisanos a mediodía. Y así yo me he enterado de lo que eran las diversiones de esas chiquilinas que iban creciendo y divirtiéndose en ese mundo humilde, lleno de fantasías. ¿Y tus viejos? ¿Eh? Tus viejos. Mi viejo era de la isla Maciel, terminó la escuela primaria, pudo cruzar a la Boca y creo que bastante joven fue empleado del segundo banco más importante de la Argentina, que era el Banco de Italia y Río de la Plata, y siguió esa tarea administrativa durante... O sea que creció, salió de la isla y pudo ser un bancario. Bueno, sí, él pudo ser, yo me crié, digamos, en el Dock Sur, yo nací en el Dock Sur, me crié en el Dock Sur, en una casa típica de la emergente clase media de los años 40. ¿Esas casas de colores? No, esas estaban en la Boca. Esas fueron por inspiración de don Benito Quinquela Martín. Pero sí las casas porque se suponía que esa zona, tanto del Dock Sur, la Isla Maciel como de la Boca, no eran lo suficientemente sólidas las bases como para establecer casas de ladrillos. Por eso se hacían de chapa y de madera, porque eran que no más sabía livianas. por qué era el por tema. eso, porque se creía que no eran suficientemente sólidas la tosca donde tenía que ir apoyada las columnas. Claro, porque estaban al lado del río. Claro, por esa razón estaban las casas que todavía permanecen muchas de ellas y han durado mucho. Así se hicieron las casas de los ferrocarriles ingleses, también hechas de madera y chapa de zinc, maravillosas, están espléndidas todavía muchas de ellas. Ahora, Luisito, ¿qué llegó primero, la militancia política o el teatro? ¿O al mismo tiempo? No, mi profesión, digamos, yo terminé el secundario en la escuela Julio Argentino Roca de Belgrano, de Amenábar y Sucre, y ahí tuve la suerte de que un amigo, sabiendo mis inquietudes, me dijo, mira, yo estoy estudiando trompeta en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico, me parece que ahí enseñan a ser actor. Y digo, ¿de qué era eso? En Callao y Las Heras, y ahí fui. Y di mi examen de ingreso cuando terminé el secundario y de ese camino. Cunil Cabanillas. Cunil Cabanillas no solo fue el creador, sino que era el director en ese momento.
del Conservatorio de Música Arte Escénico, que después pasó a ser Escuela Nacional de Arte Dramático. Hoy en día tiene características de, claro, en nivel universitario, que no lo tenía entonces, era un terciario. Y esa fue la cuna donde me criaron bien como actor. ¿Qué fue lo primero que hiciste, te acordás? Bueno, lo primero que hice lo hice de pibe, a los 11 años, porque había un señor que se llamaba Salvador del Priore, Juancho, que era exalumno de mi escuela primaria, que fue la Tenía un teatro infantil. Tenía un teatro infantil, claro. Juancho, que era infantil, los actores éramos niños y hacíamos teatro para niños. Y ahí me apunté un día y estuve durante casi un año haciendo pequeñas obras breves, y ese fue mi debut como Era actor. La competencia con la pandilla Marilyn, más o menos para esa época. Sí, no, yo no lo recuerdo porque yo vivía en una nube de fantasía. Yo digo, el hecho de que me hayan tenido que poner mástic para ponerme la patilla del general San Martín, representar al general San Martín a los 11 años, me hacía te elevó al cielo. La cumbre de la fantasía, claro. Qué sé yo. Y después cuando tuviste que hacer tu primer trabajo, pues yo me acuerdo que Cunil Cabanillas no quería que hicieran teatro, que les prohibía. A nosotros nos prohibió. Claro, yo me acuerdo. A Beatriz Mata y a mí nos prohibió, estábamos haciendo Vidas Privadas de Noel Coward, y si él se enteró, nos mandó a llamar y dijo, bueno, señores, ustedes saben cómo las cosas, o el conservatorio o la temporada. Y dejamos la temporada. Y cuando realmente hicieron... Claro, porque pero tenían razón. Sí podíamos hacer, digamos, algún bolo en televisión, o si alguien tenía la dicha de ser convocada por hacer algo en cine, eso lo podíamos hacer. Pero la repetición era lo que ellos, los maestros, querían que evitáramos, porque eso podía crearnos, seguramente nos podía crear algunos mañerismos, algunas cosas que nos resultaban fáciles y tenían respuesta rápida del público. Y eso nos iba a malformar de alguna manera. Yo creo que tenían razón. Ahora, el político ya estaba en vos. No, porque yo la política la encontré a través de mis amigos en la adolescencia. Hablábamos de política, nos interesábamos, hablábamos con nuestros padres también, con algunos de nuestros padres que tenían opiniones. Y nos quedábamos hasta altas horas de la madrugada discutiendo esas cosas, pero no fui no era peligrosa en aquel momento. No, pero en los 50 no era tanto así. Pero yo, la política, yo nací a la política de la Asociación de Actores, yo me hice socio. A eso voy. Me afilié a la Asociación de Actores en el año 62, llevo 55 años de socio. Y además te tocó encontrarte con Perón y con López Rega. Cuando estaban discutiendo el tema de televisión estatal o televisión privada. Porque se vencían las concesiones en aquel momento. Se vencieron las concesiones. Claro, y había que tomar una definición. Claro, que la definición la tomó el gobierno, desde luego. Pero bueno, me tocó ser secretario. Yo me acerqué a través de mis compañeros, que eran mis antecesores, Juan Carlos Gené, Duilio Marcio, Carlos Carela, que eran, que sobre todo Carela, que era un gran dirigente gremial. Y yo era un colaborador, un chepibe, digamos. Claro, eso te iba a decir. Lógico, y aprendí algunas cosas ahí. Y un día, bueno, como yo lo viví, éramos dirigentes ad honorem, de manera que estábamos un periodo de 2 años, a lo sumo 2, pero lo que nosotros queríamos era ser actores. Claro, y a colaborar, ser solidarios con esa entidad, compañeros. Que te aviso, dentro de 2 años va a cumplir el centenario. 100 años ya. Es la tercera asociación de actores del mundo, la más antigua. Así que ahí empecé en la política a través de la política sindical. Pero a la política partidaria yo ya era grande. Entonces me afilié al radicalismo en el año 82 recién, de manera que... Pero la tarea gremial es una tarea política, y fue un gran orgullo para mí haber sido dirigente. Ese cierre de Raúl Alfonsín en la 9 de julio, ¿cómo te marcó? Me marcó mucho porque yo lo descubrí
al doctor Alfonsín en el kiosco que estaba a la puerta del Teatro San Martín, había un kiosco de revistas, ¿te acuerdas? Sí, Ahora sí me acuerdo. Un poco corrido para el lado del Paraná. Sí. Vi un libro que se llamaba La Cuestión Argentina y lo compré y lo leí. Y me sorprendió mucho porque este señor escribía y decía cosas que para mí eran muy complicadas de una manera muy sencilla. Eso te iba a decir, con un lenguaje cotidiano. Claro, y me sentí muy identificado con él. Y esa fue la razón por la cual estaba tan confiado en que las cosas iban a ir bien. Y tuve el honor y el gusto y la dicha de haber podido ser amigo de Raúl Alfonsín. Que no es poca cosa haber sido amigo, haber conocido y tratado a un prócer. Tal cual. No es poca cosa. Que ya nos vamos a dar cuenta cuando pasen los años. Lamentablemente los jóvenes no saben quién fue Raúl Alfonsín. Yo no me voy a olvidar nunca. Me tocó cubrir la Casa Radical. No me digas. Claro, y con las cámaras de Telefe. Y la emoción, uno no estaba en ningún partido político, pero la alegría en la avenida Entre Ríos, la multitud que caminaba, yo creí que ese balcón se venía abajo, el balcón de la Casa Radical en la calle Alsina. Pero vamos a un corte y enseguida volvemos. Dale. Porque tengo un testimonio de alguien que te quiere saludar. A ver. Pero no, después. Bueno. Después. Vamos al corte, señor director, mientras lo tenemos ahí al que va a dar el testimonio en barbecho.